Hola a todos y todas. Nueva entrega del podcast Gana la beca de tus sueños, transforma tu vida. Para este episodio tengo cita con una persona perseverante, luchadora por sus sueños y perseguidor de sus metas. Él es de Colombia, ganó la beca Fulbright para líderes afrodescendientes para realizar su máster en estudios internacionales aplicado a los conflictos y la cooperación en la Old Dominion University, en North of Virginia. Él es mayor de la Fuerza Aérea de Colombia desde hace 18 años y actualmente se encuentra haciendo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Hoy está conmigo Rodrigo Mesú y con él vamos a hablar de becas, estudiar en otro país, viajes y crecimiento personal. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Diana, muchas gracias por la invitación. Después de muchos intentos aquí, nos vemos frente a frente resolviendo todos los problemas técnicos que tuvimos en el pasado y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptarlo y por seguir perseverando. Pues bueno, comencemos con la primera pregunta, que siempre es como referente al tema de la beca, de todo el tema de la beca. Cuéntanos cuándo y cómo surgieron las ganas de irte una temporada al extranjero. Bueno, la verdad es que sucedieron muchos eventos en mi vida. Yo los puedo resumir. Uno de ellos es que siempre quise estudiar en otro idioma y el idioma era inglés. Yo siempre decía capciosamente que quería hacer, así sea un curso de culinaria en inglés. Sí. Y desde mucho tiempo empecé a estudiar inglés, pagué muchos cursos de inglés, unos buenos, otros no tan buenos. Pero en todos esos cursos la meta era terminarlos. Terminé esos cursos, muchos sentí que me sirvieron, otros no me sirvieron. Y estaba esperando como la oportunidad de aplicar a ese curso de culinaria, entre comillas. Pasa en 2007 dos eventos infortunados en mi vida familiar, que es la muerte de uno de mis hermanos en el mes de mayo, y 6 meses después muere el otro de ellos, mis hermanos mayores. Uy. Y eso me pone a pensar sobre mis metas, sobre los deseos que uno siempre tiene, pero por una u otra razón los termina retrasando. En mi caso era porque yo consideraba que las demás personas tenían las capacidades y uno no tiene la capacidad. Entonces uno empieza a desmeritarse, ¿no? Sí. Uno mismo se va haciendo una programación neurolingüística que lo cohíbe de hacer muchas cosas. Después de ese evento desafortunado familiar, dije, no, hay que lanzarse al abismo. Hay que empezar a trabajar por los sueños y bueno, hay que probar. Si en efecto uno no tiene las capacidades, pues que la vida me diga a mí que no tengo las capacidades, pero yo no voy a ser el que va a juzgar. Y casualmente, en un diciembre, de esos diciembres amargos que tuvimos en la familia, había el periódico, si no estoy mal, y había algo de becas, y empecé a buscar. Eran las becas de Fulbright. Yo no sabía nada de esas becas hasta ese momento. Había que pasar unos documentos, presentar unos exámenes, y empecé un proceso que yo estaba muy tranquilo, porque estaba convencido de no ser aceptado en la beca. Ya, que no era para ti. Claro, entonces como no había ninguna fugia, ninguna presión, yo no hice mucha propaganda, ni amigos, ni familiares, entonces pues, no voy a perder nada. Sí. Y fue en ese momento cuando empecé a hacer el proceso, presenté exámenes de inglés, pasé un documento, venga el otro, venga otra entrevista. Cuando un 28 de agosto del 2008, que recuerdo como si fuera hoy, claro, estaba trabajando y me envía un correo Fulbright y una carta larguísima felicitándome por haber sido aceptado para la beca, para hacer la maestría. Wow. Yo no lo podía creer y bueno, fue muy interesante, fue un momento de mucha alegría. Ya empecé a contarle a mis amigos y demás, y después ya fue otra situación pedir permiso dentro de la institución, porque estaba trabajando igual como ahora con la Fuerza Aérea. Fue bastante complejo para muchas personas, no lo veían como bien, otras que sí, porque iba a beneficiar a la institución. Y en efecto, no solamente esta maestría benefició a la institución, también benefició al país. Mi maestría es en estudios internacionales
con énfasis en los conflictos y la cooperación. Y pareciera que todo hubiera estado listo. La beca, a pesar de que me la gané en 2008, solamente hasta el 2010, por trámites y demás institucionales, pude ir a Estados Unidos. Y cuando regresé, apenas me gradué, cuando regresé, pues me encuentro con la sorpresa, la decisión política de empezar a negociar con un grupo como las FARC, y después de 2 años de negociación fue necesario meter a los expertos en este tema, y eran los militares que nunca habían participado en este tema porque los veían como spoilers, como saboteadores de los conflictos, y nace la primera subcomisión técnica para el fin del conflicto compuesta por militares y que vendría a dinamizar esos diálogos. Entonces la experiencia con la beca fue totalmente positiva. Cuando llegué allá fue otra lucha, fue que tenía que pasar los exámenes de TOEFL, eran exámenes bien complicados para poder certificar el inglés, tenía que presentar exámenes GRE para profesionales, una cosa complejísima. Fue una época de mucho estrés, y cosas como, me acuerdo, es una cosa muy sencilla, yo me acuerdo, estaba en junio y julio el Mundial de Sudáfrica. Uh-huh. Y cuando podía veía partidos, pero tengo grabada la canción de Shakira, y cada vez que yo escucho la canción de Shakira, hoy en día, esa canción del Mundial, no me acuerdo el nombre, pero si suena la canción, automáticamente me regreso allá con los sentimientos de estrés y demás. Entonces, esa canción que es muy alegre, sí, que es de Shakira, una de nuestras embajadoras a nivel mundial, no la tomo tan bien porque en esa época eran los momentos de más estrés, tenía que pasar exámenes, tenía que pasar las notas porque estaba haciendo un programa, un bridge program, un programa para estudiantes extranjeros que van a empezar a estudiar en Estados Unidos. Y finalmente, después de tanto esfuerzo, dedicación, logré fui aceptado para hacer la maestría. Y ya otra vez las mismas luchas, otra vez cuando empezó el primer semestre, a uno le decían que tenía que leer 300 páginas antes de clase. Y yo decía, ¿cómo? Yo nunca he leído 300 páginas antes de clase. Entonces yo comenzaba a leer a las 6 de la mañana, me levantaba, le daba duro, almorzaba y seguía hasta las 10 de la noche leyendo. Y mal que bien llegaba con las 300 páginas y a veces no entendía nada. Y siempre le preguntaba a mis compañeros, que eran políglotas, había compañeros que hablaban 3, 4 idiomas, wow, estudiantes internacionales, y yo apenas a duras penas con el inglés. Y yo les preguntaba ¿cuántas páginas lees? Y nunca me pudieron responder, tanto que en muchos eventos donde participábamos todos con la familia, mi esposa estaba allá, mi esposa ya decía, no preguntes, porque lo más seguro es que ellos no leen. Sí. Lo más seguro es que ellos no lean esas 300 páginas, porque si las leyeran como tú las lees, te responderían. Y poco a poco empecé a ganar esas luchas personales, unas luchas más mentales, que uno se impone, porque cree que las demás personas tienen más capacidades, sí, porque son más inteligentes, porque pueden más. Y no, tan así que teníamos un grupo de estudios internacionales, y muchas de las materias que veíamos juntos, que preparábamos juntos, a mí me quedaban más altas que a ellos. Uh-huh. Y terminé concluyendo que tal vez yo estaba equivocado, tal vez ese cuento de las capacidades no era tan así. Ya para terminar esa pregunta extendida, de respuesta extendida que te estoy dando, los Fulbright, a la cual le debo un cambio de mi vida de unos 180 grados por ese conocimiento no solamente académico, sino intercambio cultural. Uno cuando llega a Estados Unidos saca mucha basura que tiene en la cabeza, y más allá del trabajo en las aulas de clase, es el intercambio cultural que uno tiene con otras culturas, con otras personas, con otros puntos de vista, y eso fue lo que me enriqueció más que el mismo diploma que traje allá de la maestría. Y en ese proceso que tenía Fulbright de empoderar a sus becarios, ellos hacen algo que se llama el curso de enriquecimiento, el Enrichment Seminar, que es de enriquecimiento cultural. Y nos reúnen en la ciudad especial de Estados Unidos, en este caso nos reunieron en Filadelfia, nos reúnen como por una semana o 5 días. Y algo muy interesante, todos los estudiantes, uno veía un estudiante de Fulbright con la camiseta de Fulbright y uno iba y saludaba de una vez.
hola, ¿cómo estás? ¿Y dónde vienes? Y como uno trataba de compartir sus angustias. Claro, claro. Y se generó una broma entre todos de presentación. Y ellos nos decían, ¿eres full or bright? O sea, ¿eres de los full, de los normales o eres de los brillantes? Y todos decíamos, no, yo soy de los full. Entonces, parecía que fuera la lucha de todos, de personas muy dedicadas, que desconocían sus capacidades y que fueron allá a darlo todo pues primero para no dejar una mala imagen de su nombre ni de su país, pero también para darle ejemplo a su familia, a las personas más allegadas. Y esa fue mi experiencia, ya en Estados Unidos. Oye, pues solamente ya con la primera pregunta, solo puedo dar un profundo reconocimiento a todo lo que esta experiencia ha significado para ti. Realmente esa solo con la primera parte ha sido completamente inspirador. Y bueno, gracias. Tengo muchas preguntas más, pero es realmente una experiencia de vida. Y como tú lo dices, muchas veces más que ser título, es todo lo que uno a nivel personal crece por estar en contacto con otras personas, por compartir y ponerse a prueba, porque es eso, uno siente que uno no va a dar la talla, entonces uno siempre está como con una lucha interna de decir, pero ¿por qué me tengo que dar tan duro siempre, no? Entonces me encanta todo lo que has dicho. Y ahora tengo una pregunta cuando tú mencionas, para aclararle bien a las personas que nos están viendo, tú te vas a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo antes de comenzar la maestría? Porque lo que te entiendo es que te fuiste antes para el tema del inglés, del examen del GRE y luego para ser admitido a la maestría. Yo me fui con una condición. Cuando pasé el examen, bueno, yo no estudié en colegio bilingüe. No, tranquilo, yo tampoco. Y esa es la generación que tenemos, por ejemplo, mi hija mayor, tengo una hija grande. Ella está estudiando en un colegio de inglés intensivo y el plan que tenemos con ella es termina su bachillerato y va a hacerse un curso de un año de inglés y si puede quedarse ella estudiando pues lo hace. Mi otra hija más pequeña que apenas va a entrar a transición, todavía no ha entrado primero, le estamos metiendo en un colegio bilingüe. O sea, es el salto generacional que tuvimos nosotros ahora con nuestros hijos. Y el tema de los papás, el tema mío en este caso fue ser inglés. Y yo empecé desde cero dándole inglés. Nunca estuve en un colegio ni con inglés intensivo, ni con énfasis en nada de eso. Entonces, cuando pasé los exámenes, había pasado con una limitante de inglés y me faltaba. Entonces, la beca de Fulbright tiene una oportunidad de darle, no sé hasta cuánto tiempo antes de comenzar. Y a mí me mandaron 6 meses antes. Ah, genial. La condición era, tiene que mejorar el idioma, tiene que pasar los exámenes, el TOEFL, IBT, el GRE, y tiene que ser aceptado a la universidad. Wow. O sea, las tres condicionantes. Pasar los 2 exámenes y ser aceptado a la universidad. ¿Y para qué? Fue un trabajo de acompañamiento muy interesante. Fulbright, a mí Fulbright me llama y lo que esté haciendo lo dejo para ir a atender a Fulbright. Porque es una organización llena de personas altamente competentes y profesionales que le hacen un acompañamiento a uno, un acompañamiento cerrado. Es una cosa increíble. Una cosa es lo que yo estoy contando ahora y lo que le puede suceder a uno. Por eso digo que una beca como esa no hay. Diferente a esa, no hay. Y fue así. Empecé a presentar los exámenes y a tomar clases de inglés intensivas. Entonces yo tomaba clases de inglés, pero también asistía a cursos de conversación por mi parte y tomaba clases como asistente en las clases de los estudiantes regulares de Estados Unidos. Una cosa súper intensiva. Claro. Sí, poco a poco se fueron dando. O sea, yo ahora, este momento de estrés, tal vez había podido hacer las cosas con menos estrés. Yo que soy tan amante del deporte, durante 6 meses, no hice deporte. Y creo que en algún momento me estuvo perjudicando porque yo era todo el tiempo encerrado estudiando en la universidad, la habitación donde estaba, vivía con una familia muy querida en ese momento de mormones, muy agradables, que me daban mucho apoyo psicosocial. Pero todo el tiempo estaba encerrado. Tal vez si yo hubiera sabido que todo el esfuerzo que estaba haciendo, los estudios, las clases,
las tareas. Si yo hubiera sabido eso, lo hubiera complementado con más de parte, hubiera sabido que por defecto iba a pasar. Ok. Todo el esfuerzo que yo estaba haciendo por defecto iba a pasar. Tal vez hubiera disfrutado más la gente y las cosas que tenía alrededor. Eso es de las cosas que yo me arrepiento un poco. Que después del primer semestre en la universidad, lo entendí porque llegué bajo la misma tónica de estrés, solamente estudio y demás, pero después lo entendí y claro, estaba ya el apoyo de la familia, de mi esposa, y eso fue lo que empezó a ayudar a complementar el estudio que tenía, a participar más en los eventos culturales, a demostrar de dónde venía yo. Claro. Y creo yo que eso fue lo que ayudó. Pero para resumir, Fulbright nos da la oportunidad de mejorar sus números, si puedo decir así, antes de comenzar la beca. De tal manera que Fulbright asegura que sus becarios van a ser exitosos y van a regresar a aportarle al país, que esa es la idea. Ok, eso está genial realmente. Y cuéntanos un poco qué gastos cubre para las personas que nos están viendo, escuchando y que no lo saben. ¿Qué gastos cubre en la beca de Fulbright? ¿Qué es lo que te dan? Fulbright me cubrió todo. Explícanos qué es todo. O sea, hay que pensar que un estudiante, hay que pensar cómo vive un estudiante. Sí. Uno no puede estar esperando una vida onerosa, ostentosa, fuera del país. Pero a uno Fulbright le cubre la matrícula, le cubre una mensualidad, un estipendio, ellos dicen, que es para manutención, o sea, para pagar el alojamiento, pagar libros y pagar alimentación. Si uno se sale de eso, si uno estornuda, queda sin plata. Ya. Pero Fulbright da la oportunidad. Entonces, en ese momento, no me acuerdo exactamente cuánto dinero yo recibía. Era un dinero, era poco, eran no sé si $1,000, $1,200. Una mitad se iba para pagar el arrendamiento, el hospedaje. Inicialmente, cuando vivía con la familia, pues a la familia se le pagaba casi la mitad. Pues, cubría alojamiento, pero también alimentación y demás. Pero cuando ya uno vive aparte, los gastos se aumentan un poco más porque el arrendamiento es casi la mitad, más alimentación, más libros, más. Pero uno vive bien. O sea, uno no vive con grandes lujos, pero uno vive bien. Y Fulbright desde el primer momento que nosotros llegamos a Estados Unidos hasta el último momento estuvo acompañándonos, estuvo haciéndonos ese acompañamiento y tal vez en algún momento creo que faltó dinero, no me acuerdo muy bien, pero la universidad le da la oportunidad a uno en los tiempos de verano, trabajar con la universidad, y Fulbright a uno lo empodera para que haga eso. Entonces Fulbright me dio el permiso finalmente y terminé haciendo un trabajo de investigación con la universidad le paga a uno y eso también a uno le ayuda. Pero lo que a uno le da Fulbright es suficiente para uno poder vivir, estudiar y poder ir a estudiar y venir a regresar al país con su diploma. Uno lo puede hacer. Sí, tienes razón. Yo también comparto esto, ¿no? Que uno no vive con lujos extremos, pero tampoco en la vida de estudiante se necesita. O sea, uno está tan concentrado en los estudios, como tú dices, que realmente con tener lo mínimo cubierto ya está, porque uno está muy ocupado. Entonces está uno sacando lecturas, exámenes, entonces realmente no es que se necesite grandes cantidades de dinero y la beca cubre todo, ¿no? Sí, a mí me parece que Fulbright es una beca muy completa. Sí, es no solamente la parte económica que le pueden dar a uno, sino también el acompañamiento que hacen de sus becarios. Sí. Y bueno, ¿puedes darnos 3 consejos o 3 hechos que tú consideras que fueron vitales para que tú ganaras esa beca, para que ganaras la beca de Fulbright? ¿Cuáles fueron esos 3 puntos que tú dices, yo la gané por esto, que le puedan servir a las personas que nos están escuchando? Bueno, a mí nunca me dieron clases de cómo escribir un ensayo para ganarme un trabajo, cómo escribir un ensayo para ganarme una beca. Sí, a nadie, tranquilo, Rodrigo, a mí tampoco. A mí me parece que eso debería hacerse. Sí. Tampoco me dijeron cómo tiene que ir a
igual a convencer al jurado, a las personas, a los entrevistadores. Yo, esas son las cosas que a mí me daban duro en la cabeza, el corazón. O sea, ¿qué digo, qué hago? Pero con el tiempo, después de lo que pasaba con Fulbright, igual en el trabajo que uno tiene, hay momentos donde uno tiene que conciliar, uno tiene que negociar y a veces hablar con los superiores a veces es complejo, entonces uno tiene que utilizar las palabras que son, el tiempo que es. Pero también la experiencia que tuvimos en La Habana, cuando uno se enfrenta con el enemigo, que solamente la única forma de encontrárselo frente a frente era cuando se iban se iban a matar uno con el otro. Y poder llegar a un diálogo y poder concertar y llegar a algo que beneficie a las partes. Pero la conclusión es que uno tiene que ser uno mismo. Uno no puede pretender tratar de copiar el modelo, la estrategia de otra persona. Cuando a mí había que entregar el statement of purpose, ¿sí? Como era, es como las razones por las cuales usted quiere y cree que esa beca que va a tomar, que le podemos dar, va a servirle a usted en el futuro. Y yo siempre me fui por lo familiar, siempre conté mis vivencias familiares, las limitaciones económicas con las cuales nos habían criado. Yo vengo de una familia muy sencilla. Mi mamá tuvo 6 hijos. Cuando yo estaba muy pequeño, mi mamá se divorció, se separó. Con una máquina de coser sacó a sus 6 hijos adelante. Siempre con un acompañamiento de la familia materna, pero mi mamá fue la que se puso toda esa carga encima. Y ella siempre nos decía, hay que estudiar. Y nos metía algo que no sé si sea válido ahora con los millennials, la forma de los millennials de ver el mundo, la gente ha cambiado. Pero en ese momento ella me decía, usted siendo negro, siendo afro, no se puede dar el lujo de no estudiar. Eso es lo que me decía mi mamá. Ajá. Y a todos mis hermanos nos lo decía. Entonces uno crece pensando en eso, hay que superar, salir. Y esas fueron las cosas que yo compartí en el momento de justificar por qué yo quería la beca. Yo quería superarme, porque quería colaborar a mi país. Yo siempre hablo de mi país y mucha gente dice, es pura palabra, esas son palabras de cajón que usted utiliza. No, pues no sé en qué momento en mi formación familiar eso entró, a pesar de que nosotros hemos sido tan afectados por la misma violencia también. Pero siempre pensé en, bueno, quiero aportarle a mi país. Y bueno, así como uno sigue personas, que bueno que algún día a uno lo siguieran, jóvenes utilizaron a uno como ejemplo para salir adelante. Y esas fueron las cosas que yo utilicé para poder presentarme siendo yo mismo. Cuando con la entrevista llegué, me entrevistaron eran 3 personas. Una de esas personas, después con el tiempo me di cuenta quiénes eran. No era un doctor en historia, otro era 2 funcionarios de Fulbright, una persona que ya se iba. Y lo que hice todo el tiempo en la entrevista fue me volví el depredador. Sí. Uno normalmente en las entrevistas es la presa. Ajá. Uno es la presa. Entonces usted va, hay unas actitudes que muestran eso, los hombros, las manos. Sí. Y yo dije, no, vamos adelante. O sea, si usted le pregunta algo, responda lo más conciso posible, pero trate de dejarles algo a ellos, que los ponga a dudar a ellos. Y yo no sé, eso fue lo que yo todo el tiempo hice. ¿Y por qué la beca? ¿Por qué, Rodrigo, quieres la beca? No, yo quiero la beca porque quiero transformar no solamente mi vida, sino también el país. Hay tantos problemas que uno puede solucionar. Pero, Rodrigo, una golondrina no hace verano, pero a partir de una golondrina se puede empoderar a otras personas. O sea, las preguntas eran unas preguntas muy interesantes, tricky, como uno puede decir, con cascarilla, pero yo trataba de responderlas y dejarle algo a ellos como ¿por qué me estás preguntando eso? Entonces traté de, siendo la presa, siendo el entrevistado, el vulnerable, traté de volverme el depredador cuando ellos trataban de preguntar algo con mucha seguridad. Entonces uno en las entrevistas tiene que mostrar mucha seguridad. Y antes de la entrevista yo me leí todo sobre William J. Fulbright, que fue un senador nanogenario de estadounidense, que después de la Segunda Guerra creó estas becas para empezar a generar intercambio cultural con Estados Unidos. Pues
la guerra deja muchas heridas abiertas y lo que querían ellos era cerrarlas. Y leí todo sobre Fulbright, todo sobre la Fundación Fulbright Colombia. No sabía las personas que me iban a entrevistar, pero entré a Fulbright a ver funcionarios, quiénes eran los posibles entrevistados, y entré a Google para saber cómo eran las entrevistas o sea, yo... Te informaste muchísimo. Eso fue una semana de estrés, porque para mí todo lo termino tomando a estrés y era una cosa impresionante. Pero finalmente cuando salí de la entrevista yo salí muy tranquilo de haber mostrado lo que yo era y haber dado un valor agregado a eso. Obviamente después de que me informaron que había pasado, pues una locura, uno no lo puede creer. Sí. Pero la recomendación es ser uno mismo. Para la entrevista prepararse mucho sin dejar de ser uno mismo y tratar de siempre ir al acecho, no ser la presa, sino tratar de ser uno el depredador. Ok, muy bien. Y ahora pasemos a la parte de los estudios, ¿no? Me gustaría que ya nos has dejado algunas razones, nos has dejado así en la entrevista algunas razones por las que consideras que vale la pena estudiar en otro país. Entonces, en ocasiones hay personas que dicen que no vale la pena ir, que no vale la pena salir, que lo mejor es quedarse en el país de uno. Entonces, me gustaría que hicieras énfasis o nos dijeras esas 3 razones por las que tú consideras que vale la pena estudiar en el extranjero. Cuando yo llegué, antes de esas 3 razones, cuando yo llegué de Estados Unidos, uno sufre algo que se llama el culture shock, es un golpe cultural al revés, ¿sí? Sí. Porque se acostumbra a muchas cosas allá, por ejemplo, el respeto al peatón. Una cosa es como el respeto al peatón. El peatón en las calles de Estados Unidos es la prioridad. Si uno toca una cebra, si está en rojo, los carros se desvían para dejarlo pasar. No hay mucho respeto por el peatón. El espacio vital se respeta mucho allá. Eso que una persona le llega a uno a menos de 1 metro de distancia cuando esté haciendo filas. A mí eso me estresa totalmente. Y cuando llegué, aparte de esas cosas que uno empieza a criticar y todo el cuento y quiere cambiar, también se me arraigó más el país. Me arraigó más que podíamos hacer muchas cosas. Con lo que hay, uno puede hacer muchas cosas. Tal vez hay mucha gente que le pasa al contrario, hay gente que viene, denigra de su país y quiere regresar otra vez y quiere irse y lo logran. Y son esos cerebros fugados. Conmigo no pasó así y creo yo que una de esas fue el potencial que vi en el país habiendo conocido lo que había en Estados Unidos. Entonces lo primero que yo podría recomendar es que cuando lleguemos allá uno trate de aumentar ese networking cultural. Trate de hacer las mayores. Uno va a estudiar, uno va a sacar buenas notas, uno va a generar por un diploma también, si se puede decir así, palabras castizas. Pero como lo decía antes, uno aprende no solamente en las aulas de clase, sino mucho más fuera de ellas, con intercambio cultural. Y hacer esos amigos fuera del aula, esos amigos que más adelante te van a ayudar a complementar tu trabajo en el país, es supremamente vital. Entonces, lo primero que yo recomendaría es mantenga esa haga red de amigos, genere una red de amigos y esa red de amigos va a ser una red de apoyo para sus trabajos. Cuando llegué, todas las universidades de Estados Unidos, una cosa espectacular, tienen los institutos de idiomas. Okay. Cuando llegué tenía muchas falencias para escribir artículos académicos y ellos le ayudaban mucho. Pero a veces no es suficiente por los tiempos y demás. Y los amigos que usted termina haciendo del país, yo tenía muchos amigos americanos, terminan ayudándole a usted a esas lecturas críticas. Y ellos también van aprendiendo. Tenía muchos amigos. Y, oye, ¿será que me puedes revisar este documento? Oiga, yo no sabía eso. Qué interesante lo que tú estás estudiando. Y así, entre ese intercambio que uno hacía con ellos, ellos también le van dando a uno los consejos para poder mejorar sus documentos. Al final yo no pedía ayuda a mis amigos, yo todo lo escribía y lo mandaba. Pero esa red de amigos que uno puede hacer allá es supremamente vital. Okay. La segunda es, uno está acostumbrado acá a ver al profesor como el Dios. Y no es que esté acostumbrado a verlo, sino que ellos le marcan a uno esa línea entre
entre los mortales y los inmortales, Sí. y ellos son los inmortales. Y algo que aprendí allá es que el docente es un facilitador del conocimiento. Y cada vez que cuando yo tenía una duda, mi estrategia era, vaya, primero hágase conocer del profesor, pida una cita con el profesor, que le explique qué es lo que está en el sílabus y las dudas que usted tiene en el sílabus. Entonces yo en el semestre iba 3, 4 veces a la oficina del profesor a preguntarle explicaciones, cosas que yo nunca hice cuando estaba en Colombia, cuando estaba aquí en Colombia, porque el profesor le pone a uno una línea y él está allá el Dios y el conocimiento del profesor no se puede retar. Lo que aprendí allá en Estados Unidos es que es todo lo contrario. Todo el tiempo hay que retar el conocimiento del profesor, porque en la medida que usted rete ese conocimiento, va a haber un valor agregado. Va a haber un valor agregado, una ganancia para los dos. Y el mismo trato se veía con los profesores allá, que era muy a nivel de los estudiantes y ellos, por ser profesores, debían tener las puertas abiertas de su oficina para atender a los alumnos. Perdón, y eso yo lo aproveché. O sea, todo el tiempo, todas las oportunidades que tuve de hablar con los profesores, yo lo hice. Y la tercera está muy relacionada con la primera de ser uno mismo. Y en especial con los trabajos que nosotros teníamos que hacer, muchos de los trabajos que hacían requerían cumplir las normas. Y muchos de mis compañeros cumplir las normas. Pero mientras uno cumple las normas, uno debe dejar su huella en cada uno de sus trabajos. Yo me acuerdo que en muchas de las conferencias que nos tocaba planificar, cuando ya estábamos en seminarios avanzados, el seminario está compuesto por esto, la parte teoría, general debate y listo. Y a mí, yo hacía la parte teoría, generaba debates, pero yo hacía videos, entonces yo aprovechaba mucho los recursos tecnológicos que tenía la universidad. La universidad tenía un centro de grabación para todos los estudiantes, entonces yo utilizaba los centros de grabaciones para hacer mis videos. Entonces yo hacía mis videos explicativos de los pasos para poder llegar al trabajo, y eso a los estudiantes, a mis compañeros, a los profesores les dejaba con la boca abierta. O sea, ¿cómo así que un estudiante internacional nos viene a enseñar cosas adicionales que nosotros no sabíamos con videos, por ejemplo? Entonces los recursos tecnológicos que hay en esa parte de educación, sobre todo en la ciencia política, que uno lee en la ciencia política, las relaciones internacionales, como está haciendo en ese momento, en las ciencias sociales, en términos generales, que es leer y analizar. Pues uno puede leer y analizar, pero utilizar los recursos tecnológicos. Y en la medida que uno pueda aprovechar más esos recursos tecnológicos, uno le está poniendo, como le decía anteriormente, un valor agregado a los resultados. Y los profesores, yo me acuerdo de una profesora que yo tenía de Collective Security, seguridad colectiva. Y es alemana, se llama Regina Karp. En ese momento era la directora del programa. Y cuando yo le empecé a salir con videos, o sea, porque ella es formación alemana muy rígida. Wow, sí. Ya decía, ya yo no voy a olvidar esto de un alumno internacional que me salga con estas cosas. Wow. Y las críticas de mis compañeros y otras personas sería, diga, qué bueno que esto se pudiera adoptar, no como algo que los estudiantes hagan por su propia iniciativa, sino que ya se presionan los estudiantes porque estamos formando otra clase de profesionales en ciencias sociales. Claro. Entonces, qué bueno nosotros poder interactuar. Entonces, uno comienza dándose poco valor a sus capacidades y terminan otros fuera de su país reconociendo esas habilidades que uno no reconocía dentro de su país. Entonces, esas son las 3 cosas que yo podría recomendar a los estudiantes. Wow, esta última frase ha estado genial. Y bueno, y para conocer la otra cara de la moneda, cuéntanos cuáles son las cosas más difíciles de estudiar en otro país. ¿Qué es lo más complicado? O lo que tú encontraste más complicado. Lo que yo encontré más complicado sí. En el país es una pregunta bien interesante. De estudiar en otro país. Uno necesita un tutor, una persona que le diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Okay. Finalmente en Estados Unidos me di cuenta que yo fui 2 veces a hacer filas, creo que 2 veces o una vez a hacer filas.
pero uno necesita un tutor, una persona que le diga qué hacer y no qué hacer. Y ahí es muy importante el acompañamiento de otros estudiantes, ojalá de Colombia, que ya estén allá y le puedan brindar a uno una guía. Cuando inicialmente llegué ahí, yo también estudiando en Norfolk, Virginia, pero cuando llegué a Eugene, Oregon, la Universidad de Oregon, había conmigo un estudiante de Costa de Marfil. Y todo el tiempo yo traté de acercarme para conocer. Yo me acuerdo, yo no sabía, Costa de Marfil en inglés, nunca lo había escuchado. Y él me dijo, yo le pregunté de dónde era, y él me dijo, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Wow. Sí, en ese momento yo ya sabía algunos países de África en inglés, o en español por supuesto, pero Côte d'Ivoire yo no sabía qué era. Claro, era Ivory Coast, pero Côte d'Ivoire es en francés. Y después entendí que él me lo decía porque él no quería, él nunca, pero nunca quiso aproximarse a mí todo el tiempo. Traté de aproximarme a él como para conocer. Yo quería inquirir más sobre las personas que tenía alrededor. Tuve muchos compañeros chinos, japoneses, tuve también coreanos también, y a todos me la aproximaba para saber un poquitico más. Y me sucedió, nunca pude con mi compañero africano, finalmente nunca pudimos. Tal vez después cuando nos encontramos en el seminario de enriquecimiento, hablamos unas cuantas veces, pero no más. Y creo yo que si uno tiene un acercamiento, si uno tiene una persona que le haga una tutoría, uno sabe cómo poder aproximarse inclusive a las demás personas, no solamente cómo hacer los papeleos dentro de la universidad o fuera de él. Yo ya saqué la identificación, la licencia de conducción, la saqué, por ejemplo. No sabía, y una amiga colombiana que estaba estudiando en la universidad fue la que terminó guiándome, y yo hice el proceso, un proceso espectacular, una maravilla. Pero me sucedió con una estudiante japonesa. Ella compartía, estábamos viviendo con la misma familia, y una vez yo me la encontré en la universidad y me dio una alegría verla, y yo me la acerqué y le di un abrazo. Y los japoneses no abrazan. No. Eso es un acto. Eso no existe. Eso no existe. Sí. Claro, después me explicaron, no abrace. ¿Y cómo reaccionó ella? No, ella no sabía cómo reaccionar. Petrificada. Me quitó, o sea, sí, pero es una cosa que yo después, con el tiempo, logré entender. Claro. Entonces, uno necesita a alguien que le haga el acompañamiento y le diga, mire, esto se puede hacer, y esto no se puede hacer. Y entre las cosas que no se puede hacer, esa parte del círculo vital, después ya uno se acostumbra. Claro. Son supremamente importantes. Los asiáticos no abrazan, ellos les gusta que le abracen, les gusta que se le acerquen, no. Y son cosas que uno aprende después con golpes. Y tener tutores es una cosa muy, muy importante. Eso es lo que yo recomiendo, porque hay muchas personas que salen de su país. Voy a ir del país, voy a aprender otro idioma y no quiero ver colombianos, por ejemplo, allá. No. Uno necesita a alguien, ojalá de su mismo lado, que le ayude a hacer seguimiento a sus primeros pasos que uno está dando solo. Y después ya uno se independiza y no hace grupos de colombianos y todo el cuento. En cambio, nosotros lo hacíamos. Nosotros siempre nos reunimos con los colombianos, las personas es más, tuvimos grupos de colombianos por fuera del estudio. Ajá. Y cada día lo crecíamos mucho más, y fue una cosa supremamente importante. De vez en cuando nos escribimos y mantenemos el contacto, porque uno no puede desconocer de dónde viene. Y uno tiene que reconocer también que la formación cultural que uno tiene puede ser muy diferente, y algunas cosas pueden chocar con otras culturas. Sí. Y para eso necesita una persona que le dé esa guía. Sí, definitivamente. Mira que eso no existe. Yo tampoco lo he tenido, ¿sabes? En las experiencias me he dado cuenta, así como tú dices, de... ¡Ah! O porque alguien lo contó que le pasó, claro, y queda uno como, ¡oh! Sí. Ay, bueno, vale, no lo haré. Unas cosas tan sencillas que uno dice, claro, es mejor prevenir. Sí. Bueno, pasemos. Yo no sé si sigues el proyecto, pero yo he creado como una ecuación, que es lo que para mí ha significado esta experiencia de estudiar en el extranjero, que consiste en estudiar más viajar es igual a desarrollo personal. Entonces pasemos a la parte de los viajes, a la segunda parte. Ya hablamos de estudiar, pasemos a la parte de viajar, que es como la mezcla,
que nos da esta experiencia de conseguir una beca. Aparte de haber vivido allí en Virginia durante tus estudios de la maestría, ¿tuviste la oportunidad de viajar o de conocer otras ciudades de otros estados de Estados Unidos? Sí, viajé bastante. Sí. Cuéntanos cuál fue el viaje que más te gustó, alguna anécdota de viaje, cuál fue el mejor y el peor momento viajando. El mejor y el peor momento viajando. Uy, yo no sé si tenga peores momentos viajando. Mi esposa está por aquí. Arranca con el mejor. Nena, ¿tú te acuerdas de algo malo que tuvimos en los viajes? Ajá. No, el hotel. Ah, sí, ya. No, pero eso está dentro de las buenas experiencias y malas experiencias a la vez. De las buenas experiencias de Estados Unidos fue el rentar carros. Okay. Fue una cosa espectacular. Muchas personas dirán, qué materialista. Sí, digamos que sí, materialista. Porque cada día que rentábamos un carro, nosotros nos sorprendíamos rentar carros en Estados Unidos. Ya cuando uno sabe cómo funciona, cómo es la dinámica, nosotros en ese momento teníamos una página y revisamos otras páginas que conectaba siempre cogíamos el precio más barato. En ese momento nosotros logramos conseguir un vehículo para nosotros para manejarnos ahí local, porque era un carro viejo que en cualquier momento se podía dañar. Pero cuando viajamos a Nueva York o a Washington, nosotros viajamos a Orlando, a los parques, fuimos a Atlanta, conocimos el acuario más grande que tiene Estados Unidos, que estaba catalogado entre los acuarios más grandes del mundo. Conocimos las oficinas de CNN Internacional, fuimos a la fábrica de Coca-Cola, probamos todas las Coca-Colas del mundo, una cosa espectacular. En ese momento yo era adicto a la Coca-Cola, ya hace 3 años no tomo Coca-Cola, pero en ese momento era adicto a la Coca-Cola y fue una experiencia espectacular, sobre todo porque lo hice con mi esposa, con mi hija. Fue una cosa espectacular ver la cara de ellas, claro. ver las luces de Walt Disney, fue una cosa espectacular. Y dentro de esa experiencia, nosotros rentamos un carro, era un carro X, y terminó siendo un supercarro, el carro creo que era un Dodge, un Avenger creo que era el carro, una cosa grandísima, todo computalizado, digitalizado, y salimos para Atlanta. Ese fue el viaje que nosotros hicimos a Atlanta. Era un viaje de 12 horas, y salimos a las horas de la noche, y empezamos a manejar. Nos dimos cuenta que había lugares para los conductores. Hay unos lugares especiales donde los conductores pueden descansar, si quieren duermen, comen y demás, y prosiguen. A nosotros nos llamó mucho la atención eso, porque cuando estábamos cansados, siempre buscábamos cuál era el punto más cercano, el punto de tránsito más cercano, y ahí terminamos llegando. El sistema de conexión GPS y demás que nosotros teníamos era una maravilla. O sea, nunca tuvimos falta de conexión, siempre llegamos a los lugares, y cuando nos perdíamos, pues tratamos siempre de buscar el lugar para llegar. Y a los hoteles que le llamamos hoteles espectaculares, porque todo nosotros lo reservamos por internet, todo era por internet. Ese viaje a Atlanta fue una cosa espectacular. Dentro de lo malo de ese viaje, tal vez no se lo contaba a mi esposo, se lo conté algún día, no sé. Ella estaba poniendo atención. Llegamos a comprar algún lugar. Ella y yo. Mi esposa es Rola. Rola de padres boyacenses, de abuelos boyacenses, papás rolos, abuelo paisa, una mezcla. Y entonces a simple vista podrían decir que ella no es mestiza, sino que es blanca, y yo soy afrodescendiente, afroamericano, como sería allá en Estados Unidos. Y cuando fuimos a comprar, había un señor, un afroamericano, que nos atendió. No sé qué compramos, gaseosas, no sé qué compramos, agua para seguir. Y él nos entregó las cosas y fuimos a pagarle a otra persona. Y él se hizo atrás. Como en una parte donde había una cocina, un hueco. Y desde allá él empezó a mover la cabeza, como no, eso está mal. Me miró y me dijo,
yo entendí eso, ese no como, escucha, está mal que tú estés con una muchacha blanca y eso fue lo que tal vez entendí, tal vez eso sería lo malo, pero no lo volví tan trascendental, obviamente. Ya me acordé de otra cosa que también ahorita la cuento. Eso tal vez fue la única pizca que tuvimos de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos. Pero creo yo que ni siquiera ese pequeño momento, ese microsegundo, no puede dañar toda la experiencia que nosotros tuvimos. Nosotros la experiencia que tuvimos fue una experiencia espectacular. Después cuando viajamos a Orlando, igual todo el tiempo eran unos precios baratísimos, todo el tiempo viajamos muy barato. Cuando viajamos a Orlando con mi hija, eso fue en enero, creo que fue en enero del 2012 que viajamos, llegamos a un lugar, llegamos a un hotel que era una maravilla de hotel. Cuando llegamos a un hotel con cucarachas, no pudimos dormir, eso fue una historia, pero entre las mismas, yo tenía en ese momento la conexión que teníamos no era buena, no tenía wifi allí, me tocó llamar por Skype, llamar a Colombia, a mi cuñada, la hermana de mi esposa, para que con las instrucciones que yo le daba, entrara y nos reservara otro hotel. Claro. Nos reservó otro hotel y finalmente terminamos yéndonos a Tampa. Íbamos a Orlando, pero nos quedamos en Tampa. Fuimos a Tampa y allá fue un hotel espectacular. Es una cosa que uno dice, pero de las cosas que recordamos, tal vez ahí de vez en cuando hurgamos en la memoria, las cucarachas de hotel, una cosa tétrica. Y la otra experiencia, toda mi experiencia fue una experiencia muy buena. La experiencia fue supremamente buena. Pero la otra experiencia no tan buena fue cuando yo fui al DMV. El DMV es el instituto de tránsito que tiene allá para sacar todos los certificados, identificaciones de tránsito, placas, las PAC o patentes como ellos le llaman, sacar las identificaciones de conducción, le hacen a uno el examen. Y yo fui a sacar ese documento. Primero fui a presentar un examen que uno tiene que leer, un documento que uno tiene que leer para presentar un examen ante un computador. Si uno no pierde, no sé, creo que uno tenía que pasar con 90%. Tenía que aprenderse a las señales de tránsito, las reglas de conducción. Sí. Después de pasar eso, uno ya queda habilitado para presentar el examen de conducción. Entonces, para el examen de conducción, una amiga me prestó su carro, un carro Nissan rojo que tenía standard shift de cambios, porque en Estados Unidos todo es ya casi automático. Yo quería uno de cambios. Y cuando fui a dar la vuelta y todo el cuento con la persona, y me dijo, no, usted está bien, usted pasó, ya haga los papeles. Cuando fui a hacer los papeles, había una señora. En Estados Unidos todo es raza. Allá hay todos los cuadritos para que usted diga de qué raza es. Sí, como en Inglaterra. Si es Asian, si es Latin American, si es Afrodescendant, si es Afroamerican, es una cosa. Sí. Y dentro yo había marcado creo que Afroamerican, creo que había marcado. Y una señora me dijo, una señora afroamericana, me dijo, no, you are not one of us. Tú no eres uno de nosotros. Sí. Tú no eres uno de nosotros. Puedes parecer y todo el cuento, pero tú no eres uno de nosotros. Fue una de las cosas que me impactó, ¿sí? No es porque, pues uno entiende dónde está, pero para que ya quede bañado también con los mismos problemas sociales, pues solamente hay un paso. Y eso fueron las dos cosas tal vez que en algún momento llamaron la atención. Yo no diría que me hayan impactado tanto, porque todo el otro proceso fue una cosa espectacular. Los conciertos que nosotros llevamos de música gospel allá era una cosa increíble. Siempre nos ha gustado el cine. Íbamos a cine a un lugar, era una sala. ¿Cómo se llamaba el lugar, nena? Donde veíamos video. ¿Cómo? Cuando íbamos a ver cine, que era como un restaurante. Una cosa era espectacular. Era cine como a $1. Le llaman café cine, y uno se sentaba, lo atendían como un restaurante mientras uno veía la película. Una cosa qué bueno. Espectacular, supremamente barata, supremamente económica. Tuve la oportunidad de ir a algunas actividades que hacían allá, entre esas Circo del Sol. Estuvimos en el Circo del Sol, ahí como a 3 pasos de la tarima, supremamente barato, lo que costaría acá en Colombia, que tal vez no podría ir,
que valen millones de pesos, una silla adelante allá eran unos cuantos dólares, $70, $50, una cosa muy barata. Nosotros tratamos de aprovechar todo lo que había, todo lo que el sistema daba en ese momento a las personas. Eso fue lo que aprovechamos. Claro. Y con el tiempo, pues obviamente uno se viene supremamente enamorado. La última gran cosa que nos pasó era que veníamos supremamente llenos de maletas. Esa fue la última gran experiencia que tuvimos antes de dejar tierra a Estados Unidos. Eso fue un 14 de mayo de 2012, cuando nos regresamos. Y nosotros sabíamos que teníamos que pagar multa por maletas. Habían mandado muchas cajas de libros, pero teníamos, creo que llevamos 4 maletas de sobrecupo. O sea, como íbamos, teníamos que pagar unos $500 de multa. Uh-huh. Y viajamos por United, llegamos muy temprano, madrugados al aeropuerto de Norfolk, Virginia, y el señor, un señor alto, cabello, ojos claros, mono, de la empresa, nos dijo en perfecto español, están pasados de equipaje, están pasados de peso. Y me dijo, pero tranquilo, yo les voy a ayudar. Mi mamá es colombiana. ¡Ay! Se te apareció. Eso fue una alegría impresionante. A partir de ese momento seguimos hablando en inglés y él nos pasó todas las maletas que teníamos de sobrecupo, nos pasó como equipaje normal, solo por el hecho de ser colombianos. Uy, qué esa fue la última gran experiencia que nosotros tuvimos en Estados Unidos. Uh-huh. Yo sí tengo que decir que estoy agradecido primero por la experiencia que tuvimos allá, pero por Fulbright por habernos dado esta experiencia. A partir de ahí creo que las cosas cambiaron para todos. Entre otras, por ejemplo, mi esposa estuvo allá estudiando inglés, aprendió inglés y ahora trabaja en una empresa de algún reconocimiento que requiere que ella sepa inglés. Uh-huh. Y después de que yo llegué, pues el trabajo que tuvimos con la subcomisión técnica para el fin de conflicto fue una cosa muy interesante. Uh-huh. Ya uno la institución lo ve de una manera diferente y bueno, las oportunidades creo que están ahí estamos. Claro que sí, wow. Y bueno, ahora pasemos al resultado de la ecuación, toda esta parte de desarrollo personal que te comentaba, que es lo que yo también coincido contigo, como lo mencionabas al principio, que es algo de lo que más queda de la experiencia. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes a nivel personal que la experiencia de estudiar, viajar y vivir fuera del país te dejó? Que el punto, uno no es dueño de la verdad. Okay. Yo era tal vez muy terco, obstinado antes de salir, pero cuando uno llega, obviamente después, no solamente tuvo la experiencia Fulbright, pero yo sí le agradezco a Fulbright porque esta experiencia me dio la oportunidad de intercambiar mis conocimientos e ideas en otro idioma. Y cuando ya viajé, a mí me tocó viajar a Europa, viajé un par de veces, viajamos a Noruega para hacer los cursos que están muy relacionados con el trabajo que vamos a hacer de negociación. Estuvimos en Suecia, de pasito por Alemania. Y es el haber estado en ese laboratorio de intercambio cultural educativo que estuve en Estados Unidos, le da la oportunidad a uno de entender otras dinámicas en otros países, en otros lugares. Y creo yo que ese intercambio cultural, como decía al comienzo, le quita mucha basura que tiene uno en la cabeza, le mete otros conocimientos y uno aprende a ser más tolerable con las otras culturas, más tolerable a las otras personas diferentes a uno. Cosa que lastimosamente nosotros los colombianos lo estamos viviendo ahora con la migración que hay de Venezuela hacia Colombia, de tantos venezolanos. Y uno encuentra muchas personas que son proclives a ayudar, pero otras personas que denigran de las personas que están llegando. Y uno debe tener un poco de mente más abierta para entender la situación de las personas, ser empático, ponerse en los zapatos de la otra persona y poder entender desde su punto de vista lo que esa persona está haciendo. Y eso, lastimosamente tengo que decirlo, eso lo aprendí estando
fuera de mi país, Sí. a volverse uno más tolerante con las otras culturas y a poder aceptar los otros puntos de vista que sin no compartirlos, pues uno tiene que entender que esos otros puntos de vista también son muy valiosos e importan. Sí, de acuerdo, muy de acuerdo contigo. ¿Y qué miedos lograste vencer? ¿Qué miedos tenías antes de coger ese avión? Bueno, porque uno se va con una mochila de cosas, y entre esas hay un montón de miedos antes de coger ese avión. ¿Y qué miedos de esos lograste vencer estando allí en Estados Unidos? Al regresar, que tú dices, bueno, si no lo vencí completamente, sí lo pude mirar a los ojos y decir, ok, voy a trabajar para quitar y alejar ese miedo. El miedo al fracaso. Ok. El miedo al fracaso todo el tiempo estuvo en mi cabeza, el miedo al fracaso. Tal vez a veces lo pongo ahí, pero uno tiene que entender que uno es único. Sí. Y esa particularidad que tiene sobre las demás personas, uno siempre tiene que ponerla de frente, adelante. Cuando llegué, los miedos que tenía, yo decía, Dios santo, voy a quedar endeudado con Fulbright, porque ese era un crédito condonable, era Fulbright y CETEX, eran varias instituciones, pero Fulbright era el que estaba adelante. Y sí, el miedo al fracaso puede ser que esté ahí, pero mientras uno tenga la vida y la salud para luchar por lo que uno quiere. ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho. Ok, pensé que se estaba acabando la batería. Uno no puede centrarse en ese miedo al fracaso, porque el miedo al fracaso uno lo puede cohibir de lanzarse al abismo de lo desconocido, de hacer otras cosas. Creo que ahora la forma como yo veo los retos los veo de una manera totalmente diferente. Y si mañana tengo que lanzarme a algo desconocido, pues me lanzo. Eso no, antes de irme a Estados Unidos, eso era materia de trasnochas y preocupaciones. De preocupaciones y de muchas dudas. Hoy en día, pues hay los miedos y demás, pero hoy en día nos lanzamos, vamos para adelante, nos lanzamos, hay que probar. Ok, muy bien, pues así es. Y bueno, hablemos ahora de la actualidad de Rodrigo. Después de terminar tus estudios en Estados Unidos, ya nos has contado cómo has podido aplicar esa parte de los conocimientos que adquiriste del máster en Colombia con todo el proceso de la negociación con el gobierno y las FARC. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué planes tienes para los próximos meses? Bueno, actualmente salí trasladado para la Escuela de Posgrado de la Fuerza Aérea. Estoy participando en todo lo que tiene que ver con la investigación y la educación de los nuevos oficiales de la Fuerza, la capacitación. Estoy haciendo un doctorado en ciencia política. El haber estado en La Habana me dio la oportunidad de poner en tela de juicio muchas teorías de muchos académicos que mucha gente sigue en los procesos de paz, y sobre eso estoy trabajando. Logramos demostrar que participación de los militares en las negociaciones era supremamente vital, algo que muchos teóricos habían dicho que no era así, que eran los spoilers, los problemas, y hoy en día con el estudio que estamos tomando, con el doctorado que estamos haciendo, estamos demostrando teóricamente que es totalmente lo contrario, que la participación de militares en procesos de paz es necesario para dinamizar las conversaciones y poder reducir la incertidumbre. Pues finalmente los militares se encuentran con sus enemigos directos, que normalmente son subversivos. Estamos hablando de conflictos armados internos. Y quién más que ellos que entienden las dinámicas del terreno y de las líderes militares para poder hablar con sus enemigos más recalcitrantes. Y creo yo que eso es un gran aporte que en el futuro teóricamente le vamos a dar no solamente al país, sino a la humanidad. Claro. Y para eso estamos estudiando, para eso estamos trabajando. Todo gracias a la maestría que nosotros tuvimos allá en Estados Unidos y el apoyo que tuvimos con Fulbright. Sí, genial. Y bueno, ya para ir cerrando, cuéntale a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si ellos quieren ponerse en contacto contigo para preguntarte algo acerca de la beca de Fulbright, pueden hacerlo. ¿Tienes alguna red social en donde puedan encontrarte? Cuéntanos un poco. Sí, no, las personas que tengan dudas sobre cómo aplicar y demás, con mucho gusto, pueden escribirme a mi correo electrónico
rodrigomesu@gmail.com. Mesu es con Z. Entonces, rodrigomezu@gmail.com. ¿Qué otra red social? Yo utilizo Twitter. Me pueden buscar en @rmesu en Twitter. Y bueno, aquí estamos, lo que necesiten con mucho gusto. Ok, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por concederme esta entrevista, por tu tiempo, por todos los consejos y sobre todo la inspiración que has dado a muchísimas personas que nos están escuchando, a muchos jóvenes que me siguen y que tienen muchísimas ganas de conseguir una beca, así como tú y yo en algún momento tuvimos esa oportunidad. Esta entrevista realmente es supremamente muy inspiradora porque es como quitando mitos, quitando ideas preconcebidas y haciendo posible un sueño. Muchísimas gracias, espero que nos conozcamos algún día en persona en algún lugar del planeta y que celebremos juntos. Gracias, Diana, gracias por la invitación y a todos un gran saludo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gana la beca de tus sueños, transforma tu vida, donde seguimos compartiendo testimonios reales y experiencias extraordinarias que te motiven a aplicar a una beca y comenzar a viajar.